en SAPI. Bueno, ¿está bien? No sé, ¿pudiste compartir? No. Yo tengo que dejar de compartir, Sí, ¿no? Decime, yo lo tengo. Ah, creo que no hace falta. ¿no? A ver, dale, Elías. Mm, que te esté bloqueando. otra. Hoy tenemos un problemita ahí de lo que voy a explicar yo, muy lindo después. Bueno, a ver, ¿qué dice? El potencial y el campo de la geografía. Bueno, eso eso es lo de Acá siempre. se está haciendo referencia a otro ejercicio. Ajá, bueno, ok. O sea que la corriente varía, mira, la corriente depende de A. Yo hubiese dicho que la corriente era la misma, digamos, de entrada. Quizás estoy interpretando mal el problema. La corriente que te pide es solamente la que pasa por el casquito esférico o por todo el lugar, por todo el ancho ese. No, por la semiesfera esa. Ah. Está bien, ahí se No curva. entiendo bien cómo es el sistema. ¿Cómo sería el sistema en sí? A ver, espera. Este A es. ¿Son ver. esas dos placas? Y en la placa BCR te dan un semicascarón de metal. Y, están en diferencia potencial. Y el semicascarón, claro, está en contacto con el potencial cero, ¿no? Sí, Claro. Claro. Lo que yo decía es, como yo creía que la corriente era la corriente total que pasaba sobre todo el ancho, ¿sí? Como la corriente de entrada tiene que ser la misma de salida, ¿ok? Listo, ya está. La corriente de entrada es la que vos metés de arriba, ¿ok? Ahora, como las líneas de claro, corriente por para todo el área. el cascarón se van desviando, ¿sí? Ahí sí cambia. ¿Está bien? Entonces hay que hacer otro análisis y ahí usaba el truquito ese que estaba mostrando Elías. ¿Está bien? Pero ahora hay que entender bien cuál es el truco. ¿Sí? A ver, espera. Voy a compartir porque creo que no me estoy explicando bien. Igual no estoy diciendo nada. Em, bueno, si uno tiene esto, está claro que la corriente va a ser así. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de amper que entra por acá es la cantidad de amper que sale por acá. ¿Sí? Ahí no habría duda. Entonces, Sí, cuando uno agarra y pone el conductor ahí, ¿m? Las líneas de corriente pasan a ser las mismas por acá, lejos, pero acá se van desviando, de manera que siempre den la normal, ¿no? sí. Entonces quedará algo así. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de corriente que toma la esfera va a ser la que entraba por esta sección. O sea, no es la misma. Yo creía que estamos hablando de todo este ancho, ¿sí? Y ahora Claro, solamente la esfera va a seleccionar este ancho de la corriente. Eso es lo que está preguntando, si no me equivoco, Elías. ¿Está bien? claro. O sea que a mí las Si líneas fueran de líneas corriente que me rectas, interesan son estas. claro, sí. ¿Sí? Estas no me importan porque esas no van a parar a la esfera. Sí, ¿Está bien? Entonces uno tiene que ver cuánto amper entra siguiendo esas líneas verdes que entran a la esfera.
Entonces ahí compartí de vuelta Elías y veamos cuál es el truquito que usa. Porque yo lo que había pensado primero era tomar una superficie amperiana de ese ancho. Pero acá no sé cómo lo fue eso. A ver, tratemos de ver, tratemos de descular lo que dice ahí. ¿Sí? Pero yo puedo impunemente cerrar esta superficie. Cerrarla. ¿En qué sentido impunemente cerrarla? Bueno, vamos. Porque L es igual a 0, ¿sí? Dentro del conductor. ¿Ok? Sí. Sí. Bien. Como I es igual a sigma por E diferencial de A, eso está bien. Y eso es igual a la carga encerrada. ¿Mm? Estoy ¿Pero a leyendo, qué se refiere con cerrarla? ¿Qué ganas con eso? Y capaz que sea que tenga una, o sea, un circuito definido o algo así, o sea, sería como una integral cerrada, ¿o no? Ahí lo que está usando es, bueno, a ver si, Dice porque es igual a 0 en este conductor, ¿no? Sí. claro, está adentro del conductor igual a 0. O sea, si es igual a 0, por ese lado no hay flujo, no hay corriente, eso es lo que quiere decir. ¿Está bien? Entonces, Ah, no, porque está calculando un flujo ahí. Claro. Espera un Claro, segundito. y quiere calcular el flujo dentro del conductor entero, ¿no? Claro, dentro de semiesfera. Adentro de semiesfera, ¿quiere? Me parece que sí, porque es lo que le pide el Elías, lo que le pide el ejercicio. La Acá lo que está, corriente a adentro ver, del. vaya un poco. Acá lo que, bueno, a ver, sigamos la cuenta, veamos hasta el final, ¿sí? Y pensemos al final todo. Entonces, dice, bueno, habla sobre que es igual a 0 en cualquier lugar dentro del conductor. Entonces hace la cuenta del flujo, ¿sí? Usando la ley de Ohm, ¿sí? Sigma por E es sí. igual a J. ¿Está bien? Eso entonces va a ser la corriente, porque el sigma integrado sobre el área que me interesa es el área curva. Yo necesito saber la corriente que pasa por el área curva. ¿Está bien? Entonces, en vez de tomar el área curva, la cierra directamente. ¿Sí? Y ahí usa las ecuaciones de electrostática. En la ecuación de electrostática aplica Gauss. Entonces queda la carga encerrada. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, la carga encerrada, esa, ¿a qué le suena? Claro, si no vieron muchas imágenes, ¿sí? Cuando uno ve el tema de imágenes, la carga encerrada es la carga virtual, la carga imagen, Ah, ¿sí? Cuando uno Ah, calcula los... Bueno, pero si claro. obviamente no lo vieron, ¿sí? Cuando uno calcula el flujo eléctrico en la esfera, suponiendo que ustedes están afuera y adentro de la esfera está la carga imagen o la carga virtual, lo que les va a quedar que la carga encerrada es la carga virtual. ¿Y ¿Está cómo bien? hacer vos para pasar a la carga real? ¿O ¿Cómo lo haces tomas para? igual? Para pasar a la carga igual. real. Resolver el problema que estabas viendo ahí con el Gonza. Ahí tendremos que pasar a ese problema después. Pero, ¿se entiende? Esto es un problema también de imágenes. Cuando uno calcula imágenes y uno quiere calcular, por ejemplo, la carga total, ¿sí? Que está inducida en el conductor. La carga total que está inducida en el conductor es la carga que vos usaste como imagen dentro del conductor, ¿sí? Para provocar que el potencial sea cero en la superficie del conductor. ¿Está bien? Pero es un problema por separado que hay que hacer. Igual, desde un punto de vista cualitativo lo puede entender también. ¿Lo vemos eso? Sí, por favor, Dale. Bien. los perdidos. ¿Está? Van a ver que es...
me parece que es sencillo. Che, se fue la mica. No. Miren, vamos al caso sencillo. Tengo una carga Q, ¿ok? Sí. Hago el flujo de campo eléctrico acá, ¿sí? Y eso me va a dar el Q encerrado sobre epsilon 0. Eso no hay duda. Por Gauss, sí. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, tomemos el caso del plano. Si uno toma el caso del plano, ¿sí? Un plano conductor acá, ¿ok? Y uno sabe que en esta zona, ¿sí? El campo total es la suma de dos campos, el campo Q y el campo menos Q acá. Este menos Q no existe, ¿sí? Pero el conductor provoca un campo eléctrico, ¿sí? En la zona 1, en la zona de arriba, ¿sí? Que hace que el potencial sea igual a 0 acá. ¿Está bien? Pero acá hay dos campos, hay un E de Q más un E de, vamos a llamarle, carga de imagen. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo tomo calculo el flujo eléctrico en esta zona? ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar Q nada más, porque la carga encerrada es Q. ¿Está bien? Sí. Y tomando la normal para afuera. ¿Ok? Eso también era importante. Ahora, si en vez de tomar esa superficie, yo tomo esta, y ya se lo van imaginando, Que encierre todo, ¿no? ¿sí? Fíjense que estoy tomando la superficie apenas por arriba del conductor. ¿Sí? Apenas por arriba del conductor. La carga encerrada es la carga que hay en el conductor. Pero desde el punto de vista matemático, cuando yo haga la cuenta, la carga encerrada va a ser la carga de imagen. ¿Sí? Porque el flujo es el mismo. ¿Sí? El flujo de la carga QI o la carga real, que es una carga sigma que está acá distribuida en el conductor. ¿Sí? Porque provocan el mismo campo eléctrico. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, desde el punto de vista del campo eléctrico, el campo eléctrico no sabe si ese campo eléctrico acá, que es el de imagen, el de la carga de imagen, si este campo eléctrico está generado por el sigma inducido en el conductor o está generado por esa carga de imagen. No lo sabe. El campo eléctrico no se da cuenta de eso. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos calculás el flujo eléctrico total, es la carga encerrada en el conductor. ¿Está bien? Esto es como... quizás era más fácil verlo con las esferas, ¿sí? Porque ahí no hace falta irse hasta el infinito y encerrarlo por ahí. ¿Mm? Si uno tiene una carga Q y una carga de imagen QI, ¿sí? Si vos tomás una superficie, o sea, acá en este espacio hay dos campos eléctricos, el de la carga Q y el de la carga Q imagen. Cuando vos tomás esta superficie de Gauss, infinitamente cerca del conductor, el flujo eléctrico es el de la carga de imagen. Por lo tanto, la carga total encerrada en el conductor es la carga de imagen. ¿Se entendió? Es como, la clave está en pensar que este campo eléctrico que hay acá, que es de Q, más el de Q imagen, este campo eléctrico no se da cuenta si fue generado por la QI o por el sigma. El sigma tiene realidad física, el QI no. ¿Está bien? Pero al fin de cuentas la cantidad de carga es la misma. ¿Sí? Porque es la que sirve para anular potencial en la superficie del conductor. ¿Está? ¿Es convincente?
Están serios. Sí, me quedo así un chispazo porque, Sí, tomá. o sea, dijiste que es lo mismo, o sea, físicamente considerarlo el sigma o la carga ahí es imaginaria. Como la imaginaria, Físicamente es el sigma. Físicamente, acuérdense que el conductor, físicamente las cargas están en la superficie. ¿Ya? ajá. No es Y lo pero ¿por mismo. qué sí, porque el QI, o sea, llevaría el conductor matemáticamente o imaginariamente Claro, eso? porque cuando vos calculás, usás el teorema de Gauss para calcular la carga encerrada, Ajá. ¿sí? El campo eléctrico que usás es el mismo. El campo eléctrico este es el mismo campo eléctrico que el sigma, que el generado por sigma. ¿Está bien? En eso consiste el truquito de las imágenes. Al ser el mismo, ¿sí? No importa que estés viendo la carga encerrada en la superficie o esa carga ahí en ese lugar. ¿Está bien? Entonces, el objetivo de tomar la carga e imagen es puramente para anular el potencial, no para otra cosa. Exacto, exacto. Vos anulás el potencial y acordate que la ecuación de Laplace es una ecuación que acepta solución única. Una vez que encontraste, ¿sí? ¿No? ¿Se acuerdan eso? El laplaciano de B igual a 0, ¿sí? Es único la solución. ¿Está? Entonces, si vos ya con la carga de imagen ya respetás todo lo que tiene que respetar, esa carga de imagen cumple. ¿Con qué? Con todo lo que tiene que pasar. Es la ecuación de Laplace, en este caso sería una ecuación de Poisson, porque tenés una carga KQ afuera. ¿Está bien? Tenés la ecuación diferencial y las condiciones de borde. La condición de borde es que el potencial sea igual a 0 en la superficie del conductor. Y la ecuación adentro en la región, que es la ecuación de Poisson, que es con la delta en el lugar de esa carga Q que está ahí afuera. Tenés la ecuación diferencial, la condición de borde, vos sabés la unicidad de la solución, listo. Encontraste la solución, ya está, es esa. ¿Está bien? Es más, ya con esta solución que vos encontraste ahí, ya podés calcular el sigma sabiendo el campo eléctrico normal, ¿no? ¿Se acuerdan? Una vez que sabés el campo eléctrico, vos sabés que el salto del campo eléctrico en la dirección normal es el sigma sobre epsilon cero. Es lo que vimos antes. Entonces, con eso mismo ya podrías saber cómo se va distribuyendo la carga en la superficie del conductor. Cada vez lo vimos en el capacitor de placas paralelas, el mismo, ¿no? Claro, pero acá, si vos querés, por ejemplo, pero ¿se entiende más o menos por dónde viene la mano? Sí, pero no entiendo Borde, el hecho, no entiendo el hecho de que está bien la carga en el conductor reside en la superficie, pero si ese ya te genera un campo, o sea, vos te tomas la carga solamente para que afecte el potencial, porque el potencial sea cero, pero la carga esa, vos la juntás con la carga que está afuera, no se relaciona con la densidad de carga sobre el conductor, porque vos te es la como imaginás. o sea, a ver, voy a hacer hincapié en la cuestión de la unicidad de la solución, ¿sí? O sea, ustedes tienen una ecuación diferencial que es la ecuación en la región de interés, ¿no? Esto lo vieron en Electro 1 más que en... Usted tiene una región de interés. Acá adentro tienen, en esta región de interés tienen una ecuación diferencial, Sí. que es la de Laplace o la de Poisson, si hay cargas adentro. Vamos a poner la de Poisson porque nosotros tenemos una carga, ¿sí? Que es la Q. Entonces tenés igual a... sería menos Q sobre epsilon 0 era delta de R menos el R del Q. Esa era así. Sí, ¿no? Había un menos. Bueno, esa es la ecuación de Poisson. Y acá en el borde, vos tenías que tener especificado tanto o las condiciones de Dirichlet o las condiciones de Newman. ¿Está bien? En este caso sería el caso más sencillo de todo. Potencial igual a 0. ¿Está bien? Si vos encontrás una solución a ese problema, esa solución es la posta, es la única. No hay dos soluciones para el mismo problema. ¿Está bien? Hay una sola solución. Listo. Entonces vos decís, esa es mi región de interés. Yo lo que voy a hacer acá es, mirá, si yo pongo afuera, que no es mi región de interés, una carga, Q acá, Q', ¿sí? Y
calculo el potencial generado por una carga Q, que es que está la original acá, y el potencial generado por esa carga Q' en mi región de interés, ya cumple todo lo que tiene que cumplir, que es la ecuación diferencial y la condición de borde. ¿Ok? O sea, es mi solución. ¿Ok? Listo, ya está. Ya sabes cuánto vale la solución acá. O sea, matemáticamente es la suma de dos potenciales sencillos que son de carga puntuales, una adentro y otra afuera. ¿Está bien? Bien, ya está. Ya sabes el potencial acá. Y no solamente sabes el potencial acá, sino sabes también el campo eléctrico, porque es el menos el gradiente del potencial. ¿Está bien? Listo. Entonces, si vos querés, por ejemplo, agarrar y calcular cuál es la densidad, ¿sí? Como este es B igual a 0, uno puede pensar en un conductor en esta zona externa. Che, Dani, te molesto antes que siga. ¿Es esa delta al cubo de R menos R que Q? Sí. ¿Sabes que eso te iba a preguntar? Porque a mí también me pareció. ¿De dónde sale esa delta? Esto es de... sale de acá. Divergencia de es ρ sobre epsilon 0. Sí. ¿Okay? El ρ de una carga puntual es Q por delta de R menos R y la posición del Q. Este es un delta en 3 dimensiones, delta cubo. Eso está bien. Eso lo vieron en Electro 1. No vimos ese foro por eso. Va, ¿lo vimos, chicos? Me suena que no. Lo vimos como X', el Al, RQ. al principio. Ah, bueno. R'. Claro. Claro, sí. No, X. Bueno, sí. Ah, sí. Bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Es eso. Ahora, L es menos gradiente de B. ¿Sí? Entonces, si vos juntás esto con esto, la divergencia de menos gradiente de B es menos el laplaciano de B. ¿Ok? Sí. Acordate, Galván, que esa delta es la delta de Dirac. Dirac. Para que afuera del conductor vos no tenés error. No sé si te acordás. Por eso está el R. ¿Te acordás cuando el R era mayor? Daba Bueno, 0. entonces juntás esto con esto y juntás esto con esto que vimos acá, lo que te queda es menos gradiente al cuadrado de B es igual a Q sobre epsilon 0, epsilon 0, por delta al cubo de R menos RQ. ¿Está bien? Eso es lo que puse acá arriba. Esa sería la ecuación diferencial. ¿Sí? Y la condición de borde es B igual a 0 en este caso particular porque vos afuera tenés un conductor. ¿Sí? Entonces, es un truquito que se usa. Bueno, siguiendo con lo que venía hablando, si uno quiere, por ejemplo, del lado de adentro del conductor, acá se induce una densidad de carga superficial. Si uno quiere calcular la densidad de carga superficial esa, ¿sí? Uno lo que usa es que el salto del campo eléctrico en la dirección normal es sigma sobre epsilon 0. Sí. ¿Está bien? Si vos usás esto como normal, el campo eléctrico de este lado es el calculado con la solución que ya tenés. El campo eléctrico del lado del conductor, que es el de afuera, es 0, porque es un conductor. ¿Está bien? Entonces directamente este va a ser el campo eléctrico del lado de adentro normal, va a ser igual a sigma sobre epsilon 0. ¿Sí? Esa sería la densidad de carga superficial que se induce en la superficie del conductor. ¿Ok? En el caso este, Q, nosotros teníamos Q, acá teníamos una esfera con Q', ¿está bien? El conductor estaba acá en la esfera, ¿sí? Mi región de interés es todo el espacio menos la esfera, ¿sí? Entonces, cuando vos calculás, vos podés hacer el cálculo del sigma que se induce en esto, pero bueno, algo más fácil es calcular la carga total, ¿sí? Rodeás al conductor y la carga total y la carga real es la del sigma, integrada sobre esa superficie, pero desde el punto de vista matemático es lo mismo que la carga puntual, ¿sí? Q', la imagen, ubicada en cierto lugar ¿sí? de la esfera, digamos, interna, ¿sí? Pero no quiere decir que
la carga inducida se acumula en un punto, ¿sí? ¿Sí? Se induce en toda la superficie. ¿Estamos? Sí. ¿Mm? Es un típico problema en donde uno hace, si no se da cuenta, ¿no? Si no se da cuenta de eso, uno hace la cuenta. Uno hace la cuenta y la cuenta puede ser un desastre de difícil para después tener un resultado bien sencillo. ¿Ok? Porque acá fíjense que la cuenta es un campo eléctrico que es la suma de 2 cargas y 4 cargas si es el otro problema. ¿Sí? Imagínense tener ese potencial, después tomar el gradiente, después multiplicar por un diferencial de superficie con cargas que están descentradas. ¿Sí? Es un choclo la cuenta esa. Y uno termina y da un resultado bien sencillo que es la carga encerrada. ¿Está? Bien. ¿Se entendió? ¿Mm? Sí, creo que sí. Bueno, ahí me preocupa un poquitito que no hayan visto imágenes. ¿Sí? Tendrían que haberlo visto. Bueno. Bueno, pero por lo menos le dijeron que lo tenían que ver. Sí, la Juli nos había comentado que era súper importante. Claro, porque es una de las formas más rápidas de obtener funciones de Green complicadas. ¿Sí? Si uno quiere obtener funciones de Green, a veces el método de imágenes te permite obtenerlo enseguida. Bueno, vayamos al problema de Gonzalo. Bueno. ¿Tenés la solución ahí en mano, Toledo? Sí, el 739. Sí. A ver, ¿Viste que los ejercicios libres que me pasaste están cruzados con los de Dani? Sí, porque es una edición más, por eso es la cuarta edición, la del Dani en la tercera. Hasta el 19 van juntos y desde el 19 para arriba están desfasados. 2 ejercicios. Sí, 2 o 3. 2 o 3 Ahí, ejercicios. Bueno, ahí viste entonces todo el eran ejercicio. Es un cortocircuito. 2 tubitos. ¿es este? Claro, sí, Ah, es. sí. Ese, o sea, son 2 tubos dentro de la imagen, o sea, como la imagen S separada en una estancia 2D, están en diferentes potenciales y están en una superficie que tiene densidad, conductividad sigma, En una Claro, región. en una región que estamos tiene conductividad sumergidos en sigma. un material de Claro, conductividad sigma. sigma. Ujú. Ahí la solución lo que hace, bueno, a partir del ejercicio 311, que es el mismo problema, pero sin el conductor, sin el medio ese, de ahí saca el potencial. Entonces agarra y dice, bueno, vamos a ver la superficie equipotencial. Toma Y lea la... esa superficie también se obtiene usando imágenes, me imagino. Claro, Bueno, porque sí. hay, o sea, aplica el exponencial, a eso lo llama mu, resuelve para mu y llega, baja un poquito más abajo, llega a que una circunferencia. Ok. Llega con una circunferencia y después él llama, como que usa por el método de las imágenes, pide que esté centrada en D y que tenga el radio A, pero no sé por qué, o sea, ni sé por qué pide eso. A ver, fíjate a dónde Acá. pide esto exactamente. Ahí, Esto es un Ah, círculo, dice. dice, esto es un círculo y ve dónde está centrado y todo. claro, a ver, me imagino, a ver si yo entendí un poquitito lo que preguntaste. Es lo mismo que haces cuando planteas el problema de imágenes. Fíjate que nosotros dijimos, en el caso de la esfera, Sí, nosotros dijimos, tenemos una carga Q y nosotros queremos que en esta esfera, ¿sí?, el potencial acá sea 0. ¿Ok? sí, Para eso yo digo,
Bueno, ¿qué pasa si yo pongo una carga Q en cierto lugar? ¿Sí? Y con cierto valor Q', y en cierta distancia D del centro. Sí. ¿Está bien? Entonces yo acá tengo dos variables, Q' y D. Entonces digo, bueno, el potencial en cualquier punto R del espacio de interés es Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R menos RQ, ¿está bien? Sí. Más Q' sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre R menos R, y este es el R de Q'. ¿Está bien? Sí. Y acá pongo Q'. O sea que acá dentro aparecen dos incógnitas, dos números que yo tendría que manejar, que son el valor de Q' y el valor de D. ¿Está bien? Y yo juego con esos dos valores para que me dé lo que yo quiera. Y lo que yo quiero que me dé es que este campo, este potencial, evaluado en R, ¿sí? Ahora lo pongo como R vector, perdón por no poner los vectores, ¿sí? En R igual a, suponete que este es el origen, ¿sí? Y este es el radio A. En R igual a A por un R versor, ¿está bien? Que indique cualquier dirección, ¿sí? Si yo pongo este R ahí e igualo esa suma a 0, ahí yo puedo despejar o puedo calibrar cuáles son los valores de Q' y los valores de D que me respetan eso. Entonces de ahí yo obtengo la ley que me dice dónde yo tengo que poner la carga de imagen en una esfera de radio A. ¿Está bien? ¿A qué distancia del centro de la esfera y con qué valor? ¿Sí? Creo que lo recuerdo eso, pero le puedo pifiar. Acá, básicamente. calibrar con esos dos valores lo que vos deseas. Claro, o sea, básicamente como procede Griffith es, sabe el potencial que generan esos dos cilindros, no sé qué son, y a eso ve la superficie equipotenciales, que es lo mismo que tomar una carga de imagen, y a eso lo centra en el centro de un tubo y le da el radio del tubo. ¿No? ¿Sí? Acá, bueno, esto está muy bien todo cuando es a potencial cero. Cuando vos querés, además, cuando el potencial no es cero, vos lo que haces ahí es sumarle, no en este lugar, o sea, vamos a ponerlo bien. Suponete que vos tenés, listo, yo ya mi problema de potencial cero lo resolví. Pongo una carga Q' acá y ya está. Mi problema de potencial cero ya está resuelto. Ahora hay otro problema donde vos no requerís potencial cero, requerís otro potencial, ponele 12 voltios. ¿Sí? Sí. 12 voltios en vez de potencial cero. Que por lo que vi, ahí tenés B0 y menos B0, así que se puede meter este tipo de problemas. Entonces, además de esta Q', que ya sabes que te genera un potencial cero, lo que haces acá es sumarle una carga, yo qué sé, ponerle Q grande en el centro. Esto es un conductor, no puede haber carga en el centro. Son cargas ficticias. Te interesa el campo y el potencial afuera de ese conductor. Un Q tal que el potencial acá, suponete que esto es radio A, sea igual, bueno, eso ya sabés que el potencial va a ser Q grande por 4pi epsilon 0 por 1 sobre A. ¿Sí? Entonces, vos lo que decís es que esto valga 12 y de ahí elegís el Q grande. Ahí calibrás el Q grande para que te dé 12 voltios. ¿Ok? Ya sabés que te da, o sea, la suma Dani, ese Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre A, ese sería el potencial de una esfera, ¿no? Claro, el potencial de una esfera puntual en la superficie. Ajá. De una esfera, de radio A. ¿Está bien? También vos podés pensar que esa Q está distribuida uniformemente en la superficie y se le añade al sigma inducido ¿sí? Que teníamos antes. Pero es otro truquito que se usa para cuando no tenés potencial cero en la superficie del conductor, tenés otro potencial,
¿sí? Vos, si esto es un problema que es esférico, que son soluciones sencillas, le enchufás una carga Q en el centro, ficticia, para que se cumpla esa condición. ¿Está bien? Está bien. Ok. Esto también de electro 1, digamos, los problemas de electro 1, a veces uno tenía que usar, además del método de imágenes, que servía para poner potenciales igual a cero, uno le enchufaba cargas en el centro, ¿sí? Para cuando no teníamos potenciales constantes, pero no iguales a cero. Perfecto. ¿Es esto? ¿Será esto? Sí. Sí, porque después, o sea, era porque lo centraba ahí, digamos. Pero bueno, sabiendo bien el método de las imágenes, sale. Porque Perfecto. después de eso, después de ponerle las condiciones que quiere, llega a un sigma y a un sigma que tiene dos signos. Ve cuál es el signo adecuado, de acuerdo a lo que sabe, y bueno, y ahí lo resuelve. Perfecto. Porque, o sea, ya al tener lo que vale sigma, vos sabés que la corriente es sigma por lambda por L sobre epsilon cero. Y ya lo tenés resuelto. Ok. Bueno, Bien. joder. ¿Cómo hago para...? Ahora yo estoy viendo lo que tiene Elías, ¿será? Que lo estoy presentando yo. ¿Cómo era para volver? Ah, no, ya está. Listo. Ah, dejo de presentar. Che, profe, Hay que tocar el alfiler, digamos. sí. Sí, sí. Recién me vengo a dar cuenta. Yo tenía una duda en el ejercicio 740. Ok. 734. No, un poco adelante. El problema 27. Perfecto. ¿Cuál es la duda? 734, Dan. O sea, en la figura 750. No, 734, me equivoqué. Estaba viendo nosotros un 40 ahí. Sí, pero acordate que el nuestro está desfasado, ¿no? Porque es Sí, cuarta sí. edición. No, 734 de. Figura Ah, sí. 750. Hay otra de... Hay una edición más nueva. 7, ¿qué sería? 34, el 24. ¿O no? 724. 724 o 24. 34. El 24, ¿no? El de él. 24 todos serían. Un poquito más. Ahí. Como ahí sí, el 24 y 34. Sí. Sí, decime. Bueno, ahí lo estuve pensando y después me fui a ver la resolución, se me quedó un poco libre. Sé que parecía a una carga, o hacia un campo de carga puntual. Y ahí me pareció la delta esa que te pregunté recién. La Teta. resolución. Sí, la teta, y cuando derivamos. A ver si encuentro. Me aparece la ¿Tenés el delta. libro abierto de la resolución, Toledo, o no? Sí. ¿Quieres ponerlo? De aquí está. Te Ese. mando un mensaje a la Mica ¿Qué dice? que le anda re mal internet, la saca de Mita cada rato. Tengo dudas de signos y despreciación de términos de ejercicios anteriores. Dani, no puedo ver el Griffiths con todas tus anotaciones. ¿Me lo podés pasar por otro medio? Dropbox, mail. Ah, ¿Sabe ¿qué tecla, pasa? Dani? ¿Qué es un bot? Eh, Bueno. Bien. ahí se me complica cuando hace la parte del gradiente.
Sí, divergencia. Eso. Ahí dice que ve que me parece la delta de Irak al cubo. Sí, ¿Y de dónde saca eso? Porque la teta se mantiene, el Q por epsilon cero sale, sí, está bien. Me que la entendí. deriva, el gradiente de 4pi, Q sobre 4pi, no, 1 sobre Eh, 4pi r cuadrado sería la delta de Dirac. sí, lo podés usar a ver, en una dimensión, la derivada de teta sabés que te da la delta, eso sí, ahí no hay problema. La derivada, sí, ¿Ok? sí, sí. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que el gradiente ese es la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a z. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Sí? Entonces, vos lo que tenés que hacer es tener cuidado porque ahí, cuando vos derivas con respecto a x, o derivas con respecto a y, o derivas con respecto a z, ese r en realidad es raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces tenés que hacer la composición. ¿Ok? Cuando a vos te aparece el delta cubo x, el delta al cubo de r, ese delta al cubo de r es delta de x, delta de y, delta de z, ¿eso lo vieron? Sí. ¿Está bien? Eso es en cartesianas. En cartesianas, vos lo encarás de esa manera, eso sale. ¿Sí? Ese delta al cubo de r es delta de x, delta de y, delta de z. Si, ahora lo podemos hacer, no hay problema, pero estoy explicando el panorama general. Desde un punto de vista más simple, si lo haces en esférica y tenés claro cómo es el delta en esféricas, ¿sí? También sale. Siempre y cuando vos reemplaces el gradiente como gradiente en esféricas. ¿Sí? El gradiente en esféricas es, En teta, ahí sonamos, ¿no? Es rho. uno es la derivada R versor por la derivada con respecto a R, uno sobre R, la derivada con respecto a phi, o no, la derivada con respecto a teta, y uno sobre R seno de teta, la derivada con respecto a phi. ¿Sí? Con el phi versor y el teta versor. Cuando uno lo hace eso, también sale. Está bien, fíjate que va a ser más sencillo porque solamente tenés el R versor multiplicando ahí y va a andar. Pero es un problema matemático. Me parece que lo conveniente es que arranquemos con el cartesiano y salga ahí y después cualquier cosa expliquemos el esférico, ¿está bien? Cuando haya un poquitito más de tiempo. ¿Te parece? Sí, Entonces, o querés que lo hagamos en cartesiano o con la contestación esta ya te sirvió. Usando composición de funciones y diciendo que R es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿y qué hace con el 4pi? ¿Sale de ahí también? ¿No se le Em, fugó? Qué buena pregunta, Mario. El 4pi. Ah, pero espera, te quedó el 4pi ahí. No, o sea, es teta, la teta de Heaviside por gradiente, o sea, divergencia sería, de menos 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q por R cuadrado, sobre R cuadrado. Y ahí, fíjate, después de igual te queda el Q epsilon 0 y te queda la Ah, divergencia bueno, pero de... espera. La primera divergencia es la divergencia de un campo eléctrico puntual, ¿no? Sí. Esto es un delta. Eso está claro. Eso es, a ver, el delta directamente. Y claro, la divergencia de una carga puntual, ¿no? ¿Sí? El ρ. Está bien. El ρ es Q sobre epsilon Ah, 0 delta. Ya está, ese es automático. La primera divergencia. No, ahora. Bueno, a ese es el delta. Y el otro, 4pi, te sobrevive. Sí, el otro sí. ¿Sí? Y fíjate que ahí la cuenta que hace la hacen esféricas. Yo lo que te digo es mucho más fácil hacerla en esféricas, pero si uno está perdido con esférica todavía, ¿sí? Uno la puede hacer en cartesianas, haciendo lo que yo te dije. ¿Ok? Pensando el R como raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Mm? Está bien. ¿Está? Em, ah,
Porque ahí también mete la igualdad que la teta, o sea, viste que es B por T menos R, y igual a T nomás. Dice, pero, todo eso, el segundo regalo. ¿Cómo haces igualdad? Está tomando... sí, ahí lo que quiere decir es que, a ver, esto no lo había visto, pero acordate que el delta fuera de R, o sea, fuera de 0, es 0. Eso lo saben. Bueno, es una delta es una complicación, ¿no? Una complicación matemática porque ¿Cómo? se hace infinito en R igual a 0 y se hace 0 fuera del R igual a 0. ¿Está Sí. bien? Ah, sí, sí. Entonces, acá lo que está diciendo es, bueno, como ese delta al cubo de R es igual a 0, cuando R, ¿sí?, es diferente de 0, el único uso que le doy es cuando R es igual a 0. Entonces, en el teta, ¿sí? Igual es una cosa que está muy tomada de los pelos, lo hizo así nomás, funciona, pero uno ¿De tiene que estar B? preparado para eso. El teta de B de t menos R, si R es igual a 0, es teta de B de t. ¿Está bien? Que es teta de t. ¿Sí? Entiendo la duda, ¿eh? O sea, no. Lo que pasa es que yo digo que esas cuestiones que no sabía que estaban anotadas así en las soluciones, habría que hacerlas, no habría que hacerlas así, ¿sí? Porque traen más complicación por hacerla así que por hacerla así de manera más canónica como ustedes están acostumbrados. ¿Está bien? ¿Entienden lo que digo, no? O sea, lo que estoy diciendo de otra forma es esto. A ver. Es el enésimo truco. Lo que estoy diciendo es, ustedes tienen una función que es, supónganse, tienen una delta que es en una dimensión. F de 3 menos R. ¿Está bien? Tienen algo así. ¿Ok? Sí, Entonces, poner esto o poner delta de R por F de 3 es lo mismo. ¿Mm? ¿Por qué lo mismo? Fíjense. O sea, bueno, es lo mismo porque este delta de R, ¿sí? Mm. Para R diferente de 0 es igual a 0. ¿Está R bien? diferente de 3, ¿no? No, 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 este es la el otra. Ah, no, no, está bien. ¿está bien? Me parece que lo que intentó hacer es algo así. Fíjate que esto para R diferente de 0, esto da igual a 0. ¿Ok? Esto para R diferente de 0 da igual a 0. Esa igualdad se cumple para R diferente de 0. ¿Está bien? Cuando R es igual a 0, vos vas a tener delta de R acá y F de 3 acá. Y cuando R es igual a 0, vas a tener delta de R acá y F de 3 acá. ¿Está bien? Es, digamos, muy asqueroso como está planteado ahí. Pero en la parte de práctico, el GRIF sí es un solucionario de problemas, no está tan mal, digamos, ¿está bien? Pero si quieren yo los dejo, ese problema, Alan, déjalo un poquitito de costado. Hoy con lo que les iba a explicar, si llegamos a hacerlo, ya son 7:30. Sí, casi menos mal. Eh, Y Sí. 37. Hoy vamos a trabajar un poquitito con deltas. ¿Mm? Bueno, Me parece muy asqueroso esto. bueno. ¿Mm?
También te quería consultar sobre el Sí. ejercicio 744. No, 742 del tool. ¿742? Sí, un poquito más. Eso. Ahí vi la resolución, primero mete Faraday y después más, bueno, más. Baja un poquito más. Sí, bajar un poquito más, subir, ¿no? Porque estaban mal las hojas. A ver, espera. Déjame leerlo. La conductividad es infinita, es igual a cero, bueno. Muestre que el campo magnético es constante dentro del conductor, muestre que el flujo magnético es constante. Y esto seguía. eh, No, sí. Ahí no. Sí, a ver. Sí. No. No, Ahí. sí, es. Un superconductor, ¿sí? Es un conductor perfecto con la propiedad adicional de que ¿sí? El campo magnético Ok, adentro es cero. sí. ¿Sí? Bueno, después Muestre hay que que la calcular la corriente corriente de es el problema. corriente. ¿Cómo? Ese problema. Sí. El D me hizo cortocircuito de los cables. Cuando entra cerca de la temperatura crítica y después la corriente introducida, no sé qué. Ahí se ve. Chico ratón los cables. Está bien, ahora déjame ver. Ah, Bueno, acá algunas cosas las tenés que tomar como hecho. ¿Sí? Hay un hecho ahí que la superconductividad se cancela, ¿sí? Por encima de cierta temperatura crítica. Eso es un hecho experimental, pues tomarlo como experimental. Y esa temperatura varía de un material a otro, ahí no hay nada, ¿sí? Simplemente un dato. Suppose you had a sphere, o sea, supone que tiene una esfera de radio A encima de esa temperatura crítica y tú mantienes un campo magnético uniforme en Z versor, ¿sí? Mientras la enfrías. Sí. Encuentre, ¿sí? Claro, la densidad de corriente K inducida en la superficie. O sea, vos la enfrías por debajo de la temperatura crítica y vos ya tenías un campo magnético, ¿sí? Anterior, digamos. Sí. Entonces, la pregunta es, Pero no era que el campo magnético en el la superconductor. esfera se hace superconductora, ¿qué pasa? Ah, ¿Se entiende? Entonces, que la esfera se hace superconductora significa que se van a inducir corrientes de manera que se anula el campo adentro. ¿Sí? Entonces vos tenés una esfera, tenés un campo magnético, adentro, cuando es superconductora, el campo magnético se hace cero. La única forma de que se haga cero es que se induzca una corriente en la superficie. ¿Está bien? La forma en que, el proceso por el cual eso sucede es ley de Faraday. ¿Está? La ley de Faraday induce un campo eléctrico que te impulsa en corriente y que te anula el campo adentro. ¿Está bien? Eso es lo que... ¿O era algo más? no, eso creo que. En la solución me parece que es algo parecido. No, no lo entendí. ¿Está bien? Pero es o sea, lo que dice al principio es simplemente un dato experimental que puede confundir un poquitito. ¿Está bien? Lo que dice, vos tenés un campo magnético, si la esfera es superconductora, ¿qué pasa? Se induce una corriente para cancelar el campo. ¿Está? Vayamos al... claro. Bueno, a ver, Elías preguntó, Gonzalo preguntó, Ala preguntó. Yo tengo una ¿Sí? más, Dani. No sé, Dale, dale. 2 puntos de equilibrio. el Loco. 7, Vamos a poner... No, no, estoy bien. ¿están el solucionador en mano, Toledo? ¿Cuál es? El 732, el 732. 732. Sí. Me refiero. En el A, el B, todo bien, pero se me complicó en el C, el inciso C. Acá está.
En un principio uso el truco de que, bueno, hay el capacitor de placas paralelas que ya conocemos en un principio. Usa el truco, bueno, vos sabes que el campo es sigma sobre epsilon cero. Como el sigma aumenta a medida que fluye la corriente, entonces la derivada del campo respecto al tiempo es la derivada del sigma respecto al tiempo sobre epsilon cero, y el sigma lo reemplaza por Q sobre el área. Y ahí integra el Q, y bueno, vos sabés que como depende de la corriente, te queda el I por T directamente. Vos dQ sobre dt sabés que es la corriente. Hasta ahí todo bien. Después la corriente y el desplazamiento, usar la formulita directamente. Y después en el tercero, se toma como un cable grueso. No sé si lo encontraste, Ali. La imagen está ahí, Dani, si lo podés llevar. Sí, estaba viendo eso, no puedo fijar de todo. A ver, compartilo. Está compartiendo, nada más que Ah, aparece la presentación tuya. Ah, ¿y qué hago? Sácalo. No, Deja de pero pon No, el no, alfiler ese. no, no pero no se puedo. puede. No lo pone. A mí Ah, tampoco. Es de nada, tío. Ah, ya está, a ver. No. Sobre todas las imágenes puedo, pero sobre eso no. Eliminar de la reunión, no. sí, Salvo que deje de otro. compartir, Dani. Sí, Bueno, dejo de compartir. Ah, pero soy yo acá. A ver. Listo. y Ah, todo, sí. todo leo, mira. Toma. El imagen ¿Se B, ve? Sí, ahí está. sí. La imagen B, el ejercicio C hace referencia a la imagen B. Se toma ese problema. Che, me estoy fijando sobre el Dani yo. Pues todo leo. No, es todo leo. Ah, No, Este es Dani, dice, no. este C dice repita para TV, pero esta vez usa una claro. superficie cilíndrica. Sí, pero Que se extiende hacia lo la estás izquierda. presentando. Lo estás presentando. Sí, Sí. ¿Y por qué yo no veo? tiene que anclar la pantalla, Dani. Ay, comparto nuevo. Ahí está. Ahora sí, están de costadito ustedes y veo. Está. El inciso C Sí. hace referencia a, bueno, la imagen B. Mm. Y ahí el libro, como que se toma el sigma como resta de corriente sobre el área, por el Mm. tiempo. Ok. Claro, que es eso Sí. que está ahí. ¿Por qué hace eso? Y después dice, como es independiente del tiempo, sale eso, está bien. Pero después dice que la corriente en A, es decir, en el radio y la placa y el capacitor, es igual a cero. Es porque está bien en la punta, Sí. digamos. El radio. Ah, em, ahí está lo que decía yo antes, en la parte A. Que por ahí está bueno para saber, porque no, la verdad que yo no lo había hecho nunca. bueno, el sigma es uniforme. Sí. Bien. Entonces, a ver, comparto yo. Esto tiene que ver mucho, o sea, me perdí un poquitito con el caso particular, pero entendí más o menos la pregunta dónde iba. O sea, no entendí por qué hace la resta y se toma un Bueno, corriente. justamente eso lo vamos a ver ahora. ¿Sabés qué hacemos? Presento lo que voy a presentar ahora. En el medio está esa explicación, ¿sí? Ah, Y si vemos que ahí cuando aparece, yo me voy a acordar cuando aparece esa explicación. Básicamente es conservación de carga, eh, ¿no? Como el vaivén que hay entre la corriente y la carga, ¿no? Cómo se obtiene una cosa a partir de la otra si una es dato y la otra es incógnita. Bueno, comparto. Comparto y alguna preguntita más. Como esto ya está ahora en la explicación que viene, hago la explicación esa que tenía preparada. no, a ver por mí. No, yo tampoco.
¿Vas a ir viendo este sistemita de ver problemitas y ir viéndolo así? Por lo menos un poco, Sí, ¿no? creo que sí. Sí. Sí, ahí lo vi a Alan que no quedó muy satisfecho con la... Pero bueno, eso cualquier cosa lo vemos después, Alan. Está bien. Sí, tiene cara de que no quedó... En mi cara, dale. Que le puedo cambiar. Bueno, Tienen que nacer nuevo. Sí. Así que este, fabriquen con otra cara. vamos a hacer... bueno, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. En la carpeta del Drive hay un archivo que se llama EQS y un archivo que se llama MQS. ¿Está bien? El MQS refiere a un ejercicio, a un problema, y con esto terminaríamos todo lo que sería la clase 1 que tiene que ver con el capítulo 7 del Griffin. El MQS refiere a un problema que está dado en un archivo que se llama cuasi estático o no, cuasi estático MIT, ¿sí? Que es una clase de cuasi estático. Ahí hay un conjunto de problemas. El archivo que se llama mqs.pdf se refiere a ese problema. Como lo último que le voy a pedir para este capítulo es que lean esto, lean esto. Yo voy a explicar ahora voy a explicar cómo se obtiene en EQS para un problema particular, cómo se obtiene usando las ecuaciones diferenciales. Vieron que en general cuando uno resuelve los problemas aparecen, bueno, uso ampere, agarran una integral curvilínea, ¿sí? Y no saben de dónde la sacaron esa integral curvilínea, también por qué lo hicieron, pero lo hacen. Ahora vamos a explicarle un poquitito más detallado ese tema, sin pasar por eso que uno no sabe de dónde sale la cuenta. Vamos a explicar acá cómo se obtiene el E0 y el B1 para un caso particular, ¿sí? Y en ese archivo también hay un cálculo de lo que sería el E2, ¿está bien? O sea, una corrección mejor en el cuasi estacionario. Yo lo que voy a hacer ahora es ver esto, le dejo para leer esto del E2 a ustedes, ¿m? Y para que después quede como consulta para el jueves que viene. ¿Y el EQS a qué se refiere a mí? También es un El problema de MQS, cositas. no, perdón, sí, magnético QS, o sea, este es el magnético cuasi estacionario y este es A el mí eléctrico cuasi estacionario. uno de los problemas que me tocó era de MQS, me parece. Era una corriente que iba por un cable y había una espira a una distancia S, una espira cuadrada, y si vos cortabas el cable, ¿qué pasaba? Y bueno, Claro. tiene que ver con, al cortar de golpe, hay un cambio de flujo brusco en la espira y bueno, se genera una corriente en espiritas. Costó verlo, Bueno, pero ahí bueno, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque ahí es fácil salir de la aproximación. Cuando uno tiene un corte brusco, ¿sí? Ahí tenemos tiempos muy cortitos. claro. Eh, bien, este lo dejo para que lean. O sea, básicamente para el jueves que viene tienen que leer esto, ver la solución. La solución está hecha, y para el jueves que viene la parte del E2 del EQS. Esto es lo que yo voy a hacer yo hoy. ¿Está bien? Y es fundamental que me sigan. ¿Por qué? Porque todo lo que está hecho acá y acá, ¿sí? Que puede tener errores, que estaría bueno que lo corrijan. Todo lo que voy a hacer yo ahora les va a servir un montón para leer eso, ¿sí? De la forma adecuada. ¿Ok? Bien, arranquemos. Y también puede haber errores en lo que haga ahora.
Pero bueno, si me siguen bien, detengan si hay algo que ven que no está bien. Por lo menos en las cuentas. Vamos a hacer este problemita. El problemita que ahí apareció en la consulta. Vamos a agarrar una placa, un capacitor de radio B, de altura D, ¿ok? Con una densidad de carga sigma de T arriba y una densidad de carga menos sigma de T abajo, ¿ok? Y esto se supone que la variación de esto es lenta. ¿Está? O sea, este sería un problema EQS. Entonces, vamos a calcular E0 y B1. ¿Se acuerdan que el E0 era el que se obtenía de resolver las ecuaciones de la electrostática? ¿Sí? Bien. Sí. Pero la forma de calcularlo es siguiendo este criterio. Es ecuación diferencial y condición de borde. ¿Ok? Entonces, el criterio es el siguiente. O sea, uno tiene la ecuación diferencial que tiene que cumplir E0, si se acuerdan de lo que habíamos explicado, es la divergencia de E0. Le voy a llamar E, pero a ver, a veces puedo, bueno, lo voy a llamar E porque sabemos que es el primer orden en la solución electrostática. Divergencia de E es igual. Mi región de interés va a ser esta. La que hay entre las capas. En realidad es en todo el espacio, ahora vamos a verlo bien. Pero vamos a pensar en las capas, entre las capas del capacitor. 0. Y rotor de E igual a 0. Electrostático. Divergencia de E igual a 0 porque no estoy en las placas. ¿Está bien? O sea, si yo me ubico entre las placas, no hay cargas. Si yo pienso en todo el espacio, acá tendría que poner ρ sobre epsilon 0. Y ahí tiene una complicación porque este ρ es una distribución de carga, ¿no? Va con un teta y con una delta, ¿sí? Se complica un montón. Sí. Entonces, pensemos más en la región de interés, 0, y sumemos a esto la condición de borde. ¿Ok? Entonces, vamos a darle mucha bola a la condición de borde para proponer soluciones que cumplan la condición de borde y las ecuaciones diferenciales. Esa sería la táctica, digamos. ¿Sí? Pensar bien en la condición de borde, ¿sí? Y proponer las soluciones más sencillas para que se cumplan las ecuaciones diferenciales que se tienen que cumplir. ¿Ok? Entonces, uno ya sabe la solución de este problema. Estoy, ¿sí? Tratando de entrarle por otro lado. Porque es lo mismo que vamos a hacer con B1. La condición de borde va a ser que delta de E normal sea sigma sobre epsilon 0. ¿Está bien? Entonces, si esta es mi condición de borde y yo estoy pensando que el campo eléctrico afuera es 0, ¿sí? Y estoy pensando en la dirección normal como z versor, vamos a poner direcciones acá. Vamos a trabajar en cilíndricas. Esta es la dirección z. ¿Sí? Bueno, y ρ y phi va a ser lo de siempre. Entonces, yo propongo que en la región interior, ¿sí? Simplemente para que cumpla la condición de borde, justo por abajo de la placa del capacitor, justo por abajo, ¿sí? Siendo que por arriba es 0, por abajo, el campo eléctrico va a ser, bueno, tengo dos selecciones, menos o más sigma sobre epsilon. ¿Está bien? En principio tengo dos selecciones. Ahora tengo que tener cuidado cómo es este salto delta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estaba en la dirección de la normal? ¿Sí? Si yo pongo la normal para abajo, estoy pensando en la placa de arriba. En la placa de arriba es la que va con sigma.
¿Sí? Acá tenemos Z igual a 0, acá tenemos Z igual a D. La placa de arriba, estoy pensando en la placa de arriba. Yo pienso en la placa de arriba, justo por debajo de la placa de arriba, justo por debajo, infinitesimalmente cerca, por lo menos la condición de borde me dice que el campo eléctrico normal tiene que ser igual a más o menos sigma sobre epsilon 0. ¿Está bien? Ahora, si yo pongo la normal para abajo, sería la normal para abajo que me apunta a dónde está el campo E2, ¿sí? De la condición de borde. Quiero que tengan claro que el que va acá es menos. ¿No? Porque sería E2 menos E1. ¿Sí? Bueno, ¿Está claro eso? Perdón. Bueno, acá tendría que poner Z versor. ¿Sí? Si no pongo eso, no tiene gracia. ¿Está? No está claro. ¿Y cuál sería 2 y cuál es 1? A ver, vamos. Uno es el que te genera una placa A y ver. otro el que te genera otra placa, ¿no? Claro, ¿y cuál es cuál? Acá teníamos Pero esto. el Si que yo te genera, el que te elijo genera cada placa por separado, ¿no es sigma sobre epsilon 0 por 2? ¿Sobre 2 epsilon 0? claro, sí, eso, pero eso es, no quiero ir por ese lado. Yo lo que quiero ir es la condición de borde. ¿Sí? La condición de borde me dice que si yo tomo el campo del lado del n-versor, que es, ponele que vamos a usar este caso que sería N2, E2, y le resto el campo eléctrico que está del otro lado de n-versor, E1, ¿está bien? Entonces, esto sería E2 menos E1 igual a sigma sobre epsilon 0, porque sí, es el sigma que hay ahí. ¿Está bien? Ahora, acá estoy tomando la dirección positiva así, para allá, en Z. ¿Sí? Ah, también. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo ya sé que E2 es igual a 0, porque estoy del lado de afuera. Entonces me queda que el E1 que está ahí adentro es menos sigma sobre epsilon 0. Está bien, dale. Si yo lo hubiese hecho con el n-versor para afuera, el E2 ahora, ¿sí? Sería del otro lado. ¿Está bien? Tiene que funcionar en las dos direcciones. Pero si me entendieron así, genial. Listo. Entonces, el campo eléctrico este es el que está infinitamente, o sea, es la componente normal primero. Y es la que está bien pegadita al conductor por abajo. ¿Estamos? O sea, no estoy resolviendo el campo eléctrico en el espacio. Estoy resolviendo el campo eléctrico normal a la superficie infinitamente por debajo. ¿Sí? Si yo hago lo mismo por debajo del de la sigma. superficie, o sea, acá, Ah, está bien. ¿sí? Sí, Yo sí. puedo hacer lo mismo acá y me va a dar lo mismo. Me va a dar esto. Entonces, el criterio que yo le quiero transmitir es, bueno, yo sé cómo es acá, yo sé cómo es acá, ¿sí? Digamos que en el medio es lo mismo. ¿Sí? Ese sería el criterio. Acá, en el medio, es lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Ver que cumpla la ecuación diferencial. ¿Sí? La recumple la ecuación diferencial porque el rotor de E igual a 0, divergencia de E igual a 0, y yo lo que estoy proponiendo como campo eléctrico es una constante. ¿Sí? La recumple. Pero después vamos a ver que tiene sus cositas. ¿Sí? Por lo menos, la condición de borde ahí la cumple, la condición de borde ahí la cumple. Estoy eliminando o sea, estoy diciendo que el campo eléctrico en la dirección tangencial es igual a 0. ¿Está bien? Estoy proponiendo la solución más fácil. ¿Ok? Agarramos eso como campo eléctrico que ustedes habían estudiado en física 3, ¿sí? Como campo de entre la placa de un capacitor. Ahora vamos a calcular el B. El B, para calcular el B vamos a usar el mismo criterio. El B, que sería el B1, que sería la corrección, ¿no? Ahí ya no estamos yendo de la electrostática. Si se acuerdan, el B tenía que cumplir esto. Lo de siempre, divergencia de B igual a 0. Y el rotor de B
habíamos dicho que los J eran 0. Y eso es cierto. En la región entre las placas del capacitor, el J es igual a 0. ¿Se acuerdan? Esa era la condición para atacar un problema magnetostático. El J entre las placas es igual a 0. Entonces lo único que quedaba era el término de desplazamiento, que era mu0, epsilon 0, la derivada de con respecto al tiempo. Y este es el E que calculamos antes. Estas son las ecuaciones diferenciales que hay que cumplir, más, ¿qué? Condición de borde. La condición de borde. ¿Y la condición de borde van a ser en el extremo de las placas? Claro, va a ser en las placas. Las placas son las que forman el borde. Van a ver que ahora se va a agregar el costadito. ¿Está bien? Ahora, para la condición de borde, acuérdense que si estamos calculando dB, la condición de borde básicamente es, ¿se acuerdan cómo era la condición de borde? Era delta dB en la dirección normal igual a 0, porque el salto en la divergencia de B es igual a 0, y el delta de B, vamos a poner H, porque va a ser más fácil, era igual a K, el tangencial. Teniendo en cuenta las direcciones, usando la reglita de la mano derecha. ¿Sí? Entonces, lo mismo que antes. Vamos a ¿La K pensar que primero en el representaba? borde. ¿Cómo? ¿La K que representaba? La corriente superficial. Y ahí es donde está, ahora va a aparecer la corriente superficial que preguntaba Gonzalo. Entonces, calculemos primero la corriente superficial. Resolvamos cómo son los campos magnéticos en los bordes. ¿Ok? Y después vayamos a la solución en el medio, en la región. Bien. Y para eso vamos a usar la ecuación de continuidad. ¿Cómo vamos a usar eso? O sea, el ρ es conocido. ¿Sí? Y nosotros queremos calcular el J, que el J en realidad va a ser un K. Va a ser una distribución superficial el J. ¿Ok? Sí. Para practicar un poquitito. El ρ. ¿Qué es el ρ? El ρ, les dejo tarea que para ustedes, también en el escrito está ahí propuesta la tarea, es para la placa superior. Vamos a empezar en la placa superior, después la placa inferior sale. Para la placa superior es teta, Cilíndrica, ¿o no? claro, teta de B menos ρ. O sea, más allá de B, ¿sí? Se hace 0. Delta de Z menos D por sigma. Che, Dani, ¿y Más de ese B controlar que está bien. es la ¿Cómo? extensión de la placa? El B. El radio. El B era el radio de la placa. ¿De qué? El radio de la placa. ¿Sí? Sí. ¿Y de Ahí qué está. lo tiramos para llegar a eso? Y el D era la altura que estaba la Ok. placa de arriba, a sigma. ¿Está bien? Bueno. Esta sería la superior, la placa superior. El rho de la placa inferior va a ser igual a... Lo mismo, pero es Z. O sea, Exacto. Bien. Y este sigma, acuérdense que es un sigma de t. O sea, de alguna forma extraña, ¿sí? Las placas varían el sigma de forma homogénea, ¿sí? El sigma varía, fíjense que tiene que ser una corriente bastante particular para que el sigma en la placa varíe en forma homogénea, ¿no? O sea, el sigma es uniforme. Varía en el tiempo, pero es uniforme en el espacio. ¿Sí? Así que es una corriente súper especial la que produce eso, que es la que queremos calcular. ¿Está bien? Bien. Ok. Entonces, uno lo que tendría que hacer es resolver esta ecuación.
obviamente, cuando uno hace la derivada de ρ con respecto al tiempo, fíjense que lo único que va a aparecer es una derivada acá, ¿no? Pero separemos el ρ todavía en dos pedazos y pensemos solamente en la placa de arriba. Bien, la divergencia de J. La divergencia de J, en principio, va a ser, si estamos usando cilíndricas, el ρ versor por la derivada con respecto a ρ, más phi versor sobre ρ por la derivada con respecto a phi, más z versor con la derivada con respecto a z, ese es el gradiente en cilíndricas, por, y en principio el j va a ser igual a, nos vamos a exceder un poco de tiempo, así que si lo terminamos esto en la teórica del lunes no hay problema. Pero mientras ya le doy la pauta por dónde va el tema. Esto va a ser ρ versor por j ρ. En principio esto depende de ρ, phi y z, más phi versor por j de phi. En ¿Todo eso es principio gradiente, Dani? ρ, phi y z. Decime. ¿Todo eso es gradiente? Todo esto que está acá es esto. Ah, como pusiste un punto, pensé que era una No, multiplicación. punto es esto. Y lo que estoy escribiendo ahora es el j, de la manera más extensa posible para Ah, listo, recordar. está bien. Más z versor, jz, esto es ρ, phi y z. ¿Está bien? Entonces ahora tenemos que aplicar todo ese operador a la izquierda, a la derecha. Pero antes de hacerlo, lo que podemos hacer es la simetría del problema. El problema tiene simetría de rotación alrededor de phi. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces se va esto. ¿Ok? Sí. Fíjense que se va la dependencia funcional del j, pero el phi, que está dentro de este versor, y de este versor sigue existiendo. Ojo. ¿Está bien? O sea, los versores phi versor y ρ versor siguen dependiendo de phi. Bien, Claro, que no depende de phi no significa que no tenga componente en phi. exacto. ¿Está bien? Y otra simetría que tiene el problema es que, por ejemplo, si los capacitores estaban así, yo agarro el plano de la O, o sea, un plano que los atraviese, ¿no? También un plano de simetría, porque estamos hablando de cargas nada más. ¿Sí? Eso significa, fíjense que el J ¿qué es un vector o un pseudovector el J? Una pregunta. ¿J? ¿Eh? ¿Votos? ¿Vamos a votar? No, me van a morir. Todo para atrás. A ver, pensemos que el J. El J es ρ por B. A ver si eso lo ayuda. ¿Ro por B? Era. Venga, otro poquito. El ρ es un escalar y el B es la velocidad. No, un vector, entonces. Es un vector. ¿Está bien? Entonces, si yo hago una reflexión en ese plano, ¿sí? Las componentes de J que se van son las perpendiculares a ese plano. ¿Ok? O sea, si yo hago, o sea, ponele que el J en este punto tenga una componente perpendicular. Yo hago la reflexión, tiene esta componente. Es un vector, no puede tener esta componente porque tiene que dar lo mismo, porque es un plano de simetría. ¿Está bien? Entonces, no pueden tener componentes en esa dirección. O sea que lo que se va a ir es el phi versor.
¿sí? Estoy pensando en los planos que van con el phi, ¿no? Si se quiere. ¿Sí? No puede tener componentes perpendiculares a esos planos. Y las componentes perpendiculares de ese plano en cilíndrica son el phi versor. El z versor está contenido en ese plano y el rho versor está contenido en ese plano. Che, Dani, te molesto. El plano que es perpendicular a las dos cosas, ¿no? A las dos esferas. Claro, Placa. no sé si cilindros. lo dibujé bien, Claro, pero el es, plano perpendicular a la plaquita. A las claro, placas. imagínate que una placa está acá y otra placa está acá, el plano de la hoja. Está bien. ¿Está bien? Claro, y no puede ser por phi porque el phi es el que está alterno, o sea, el que te hace círculo. El único que puede estar el Claro, rho o claro, el es z. perpendicular al plano de la hoja, si querés. Si vos ¿Cuál? te parás acá, o en cualquier punto, ¿sí? Y el origen está acá, ponele. Esto va a ser rho versor, ¿no? Sí. Esto va a ser z versor y esto va a ser phi versor. La Claro. componente del phi versor del j tiene que ser 0. ¿Está bien? Bien. O sea que yo lo que tengo que hacer es aprender, eso, por la cuestión de tiempo, ¿sí? Yo sigo operando, después vean en los apuntes cómo se sigue operando, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando se opera acá para obtener una ecuación diferencial, y uno puede decir, bueno, listo, resolvamos la ecuación diferencial. El tema es que estamos haciendo lo mismo, digamos, queríamos evitarnos resolver ecuaciones diferencial, ver condiciones de borde y terminamos resolviendo una ecuación diferencial para obtener j a partir de ρ. ¿Está? Y no es mucha idea, no es buena idea esa. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es usar argumentos más físicos para proponer un j, ¿sí? Y después ver que cumple esa ecuación diferencial. ¿Está bien? Siempre lo mismo, ¿no? Proponer soluciones más que resolver. Bueno, y ahí entramos en lo que preguntó Gonzalo. Pensando en la placa de arriba, ¿sí? La cuestión es la siguiente. Ustedes tienen, este es el radio B. Tomen un radio menor a B, un radio R. ¿Ok? Entonces, uno se pregunta, bueno, en este disco, a tiempo t, la cantidad de carga, ¿cuánto es? La carga encerrada en ese disco. Estamos en la placa de arriba. La carga va a ser sigma a tiempo t por pi por r cuadrado. ¿Está bien? A tiempo t, en la placa de arriba, un radio R, ¿sí? Sí, sí. La cantidad de carga es, ¿sí? Sigma por área, donde R es menor que B. A tiempo t más diferencial t, la cantidad de carga, ¿cuánto va a ser? Y sigma de t más diferencia del t por pi por r cuadrado. Exacto. Entonces, la diferencia en la carga, esta, o sea, el delta Q, va a ser sigma de t más diferencial de t, por, bueno, menos sigma de t, todo eso por pi por r cuadrado. cuadrado. ¿Está bien? Che, pero ahí el r no depende del tiempo, Dani, ¿no? No, está fijo en el espacio. Es bueno, entonces, ¿esto a qué tiene que ser igual? ¿Sí? Acá la única forma que tiene de que entren cargas reales, ¿sí? Es por acá. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es una corriente superficial. ¿Y por qué por ahí está en contacto con el... o sea, ¿por qué físicamente? ¿Está en conducción o algo de eso? Vamos a verlo, pero es la única forma de que entren cargas por ahí, ¿sí? Uno, o sea, no tiene... en realidad uno puede pensar si tiene un hilo en el medio, ¿sí? Un conductor acá, imagínense que el que está cargando, ¿está bien? Sí.
también podría incluir una corriente acá, pero no la estamos considerando. Pero, ¿cómo se explican esas flechitas? O sea, entran por ahí, pero son radiales hacia afuera. O no sé No, por qué bueno, decir para adentro. si acá tenés, si yo lo que digo, si vos tenés un crecimiento, ¿sí? Sí, O sea, la carga aumenta en el tiempo, si pasás a tener, en vez de 1 coulomb, pasás a tener 2 coulomb, quiere decir que ingresó carga. sí. Y la única forma de que ingrese es que la corriente superficial en esta curva, ¿sí? Sea hacia adentro. ¿Ok? Ah, No estamos considerando, ¿sí? Una corriente que entra por acá y se distribuye así. En principio no estamos considerando eso. Estamos claro, viendo, porque el problema que te consulté yo era, como dibujaste recién, solamente que en el inciso B, en lugar de ser un conductor infinitesimal, es con un cierto radio, digamos, que es como si vos lo ves de costado, es como el dibujo que hiciste ahora. Pero si bueno, ingresa carga por ahí, ahí sí es radial hacia afuera. claro, entonces la única forma de equilibrar la carga que ingresó en ese diferencial de T es diciendo que hay una corriente superficial que depende de R, ¿está bien? Sí. O sea, es un KdR por, acuérdense que la corriente superficial atraviesa una longitud, en este caso, ¿sí? Así como la corriente volumétrica atraviesa un área, la corriente superficial atraviesa una longitud. En este caso la longitud es 2pi por R. ¿Ok? Y hacia adentro. Acá estamos pensando que este K es hacia adentro, porque la carga está aumentando. Si yo desarrollo Taylor, la primera parte, esto me va a quedar sigma prima, diferencial T. Ah, esto es diferencial T también, ¿no? ¿Ok? Acá básicamente lo que estamos diciendo, diferencial Q es igual a I por diferencial de T, pero en el marco de una superficie, no en una línea. ¿Ok? Acá lo estamos haciendo en una superficie. El diferencial Q es este. Y el I diferencial T es este. ¿Está bien? I diferencial de T. Esto básicamente es una ley de conservación, digamos. Estamos diciendo que la cantidad de carga, el aumento de la cantidad de carga en una superficie no queda otra que sea el ingreso por un flujo de corriente, ¿sí? De esa carga por las paredes de esa superficie, que es la longitud de esa curva, 2pi por R. Entonces, si yo desarrollo Taylor, la primera parte me va a quedar sigma punto, ¿sí? Por diferencial de T, por pi por R cuadrado. ¿Ok? Entonces, Pará, ahí. esto es sigma de T más sigma punto diferencial de T. ¿Está bien? A primer orden. Está bien. Sí. Menos sigma, ¿sí? De T. Esto se va con S. Y te queda sigma punto diferencial de T. Cancelamos los diferenciales de T. Cancelamos el pi. Cancelamos un R. Entonces me queda que el K es igual a 5 por R. sigma punto R 5 sobre. puntos. ¿Está bien? Eso es en módulo, una cuestión de magnitud. El Elías no cuenta el chiste. A ver, cuente el chiste, alumno. Mentira. Bueno, Entonces le han enseñado todo. falta un poquitito. Estaba comentando y no se escucha nada. A ver. Nadie, si yo escucha más Sonic que se cancela el diferencial de T. Ah, Capaz que está indignado, Elías. no vemos mecánica si te llega a escuchar eso, se frustra. Bueno, a ver. Ahora vamos de sopetón a proponer, digamos, cuánto vale mi J. ¿Cuánto vale el J? O sea, ya tengo el K en módulo, ¿sí? Y vamos a proponer el J. Para la tapa de arriba, ¿sí? Este K, si yo le quiero dar un sentido, esto va a ser
menos rho versor. ¿Estamos de acuerdo? Porque es hacia adentro. Y está en la dirección de rho versor. Y si yo quiero trabajar para la tapa de arriba nada más, el J va a ser igual a... Va a existir solamente en delta Z menos D. Va a existir en teta B menos rho. Y va a tener ese valor R... Rho sería este caso, ¿no? Ahí estoy confundiendo rho con... Bueno, pero se entendió. ¿Mm? El K dijiste que es corriente superficial, Dani. Sí. Esa sería mi corriente en la tapa de arriba. Después contrólenlo en el manuscrito. La corriente en la tapa de abajo, ¿sí? Acuérdense que era un menos sigma, ¿sí? Va a ser lo mismo, pero con un signo contrario, y ubicada en delta Z, en Z igual a 0. ¿Está bien? Esto sería arriba, abajo, y acá aparece lo más extraordinario. ¿Sí? Si esto es arriba y abajo, sonamos. ¿Dónde se va la corriente? Porque acuérdense que la corriente, la línea de corriente se tiene que cerrar. ¿Sí? No puede desaparecer si no habría una acumulación de corriente en algún lado. ¿Está bien? Entonces, si uno lo ve de costado, lo que está diciendo es, hay una corriente que está ingresando, una corriente saliendo en la tapa de abajo. ¿Sí? Imagínense que la tapa es esto. ¿Ok? ¿Y no se Está cierra ese bueno. circuito, Dani? ¿Cómo? ¿No se cierra ese circuito? Claro, eso es lo que yo voy a decir. Fíjense, acá hay una corriente, acá a ρ igual a 0, justo le puse ρ versor, en este ρ igual a 0, acá la corriente se hace 0. O sea, acá, ahí no hay problema de acumulación de carga. ¿Está bien? ¿Ven que se hace 0 ahí? Pero acá no se hace 0. Entonces, dijimos que no considerábamos, si no considerábamos una línea de corriente que alimente el capacitor de esta manera, no queda otra, ¿sí? Que la línea de corriente se cierre por el costado. ¿Ok? O sea que de alguna forma, ¿sí? La batería, en vez de estar afuera, acá tenemos una batería, ¿no? Estar afuera y alimentar este circuito de esta manera, la batería lo que hace es estar distribuida en las paredes del capacitor. ¿Sí? Es como que es un sistema raro, pero bueno. Van a ver que lo bueno de todo esto es que vieron que cuando uno tiene un capacitor finito, uno tiene efectos de borde. Sí. Bueno, de esta forma se quitan los efectos de borde. O sea, el problema, la solución que vamos a dar es exacta, no tiene problema de borde. ¿Mm? Bueno, entonces acá necesariamente se tiene que agregar otro término, ¿sí? Que sea de una corriente superficial en Z, ¿ok? Una corriente superficial en Z. El otro término vamos a construirlo así con los dedos, después cualquier cosa, no, para hacer rápido, pues ya son 8:30. Es una corriente superficial en Z. Eso está claro. Aparece en ρ igual a B. ¿Estamos de acuerdo? Aparece en ρ igual a B. Se extiende de Z igual a 0 hasta Z igual a D.
O sea, acá habría que hacer una función usando los teta de Heaviside, ¿sí? Que sea una función que sea 1 entre 0 y D, 1 para Z. Lo voy a poner así porque no tengo tiempo para calcularlo ahora. Z en 0,D. ¿Se entiende? Que esté en Z versor y que tenga el mismo valor en términos de corriente superficial de lo que tenía la otra corriente superficial en el límite. ¿Ok? En el límite, la corriente superficial anterior cuando el ρ era igual a B es simplemente sigma punto B sobre 2. O sea, sería sigma punto B sobre 2. ¿Está? O sea, ese es el otro término que habría que agregar. Bueno, sí. Y esa corriente en Z es Sí, real, ¿no? sí, es real. Es Eso real en el no. sentido de que no podés tener un capacitor que vaya cambiando la densidad de carga uniforme. De esa manera la tenés que alimentar de alguna manera. Si no la alimentás por un cable en Z, tiene que cerrarse eso. ¿Está bien? Sí, eso está Lo que claro, pero yo son estoy baterías. viendo, yo estoy viendo ahí te genera campo por todos lados eso, No, campo eh, magnético, o se te anule. no, precisamente este es el que te permite, esa corriente te permite tener un campo, bueno, pero ahí ya estamos saliendo con la solución, que va a ser 0 acá y un campo que va a ser 0 afuera del capacitor y dentro de la placa del capacitor va a estar en phi versor. ¿Sí? Fíjate cómo son las... Ahí estamos adelantando un poquitito. Fíjate cómo es. Pero bueno, viene el caso porque si no, no vamos a terminar más y se lo dejo para que lo lean bien. Fíjate que si yo agarro, ¿sí? Corto al capacitor en un plano, ¿sí? Y me fijo una corriente, una línea de corriente nada más, ¿cómo es el campo H? Si esto va acá, inmediatamente por encima del capacitor de abajo, ¿sí? El campo es así. Excelente. Y de Si me abajo voy por entra, acá, inmediatamente a la izquierda, hacia adentro, ¿sí? De esa superficie, el campo es. excelente. Y si me voy por acá y me bajo inmediatamente por debajo de la superficie del conductor, el campo es. Excelente, ¿no? Así es. O sea que el campo magnético va a estar en menos phi versor. En la región de interés. Claro, sí. Estamos hablando de la primera corrección ¿Es el cuasi-estática. saliente? Es en menos phi versor. El phi versor es entrante, ¿no? Este Z. El de arriba. El de arriba es, todos son salientes. Ah, sí, saliente. ¿Está bien? Y acá, como el K, ¿se acuerdan que el K acá iba con, en magnitud, iba con sigma punto ρ sobre 2? ¿Sí? Entonces, uno ya propone el H adentro del capacitor como en magnitud menos sigma punto ρ sobre 2 en phi versor, ya tiene la solución. O sea, esta sería la solución. ¿Ok? Y es exacta la solución dentro de ese régimen, como decía. Me estoy refiriendo al tema de los efectos de borde, ¿no? Vamos a dejarlo acá. Creí que esto me iba a tomar mucho menor tiempo, ¿sí? Porque esto era más desarrollo. Les dejo ahí. ¿Esa corriente que parece el medio es una de desplazamiento? ¿O no tiene que ver? No, porque estamos en régimen, ¿sí? Acá no tenemos. Bueno, sí.
Cuando vos a qué te referís. Nosotros estamos resolviendo esto, ¿no? Sí, ¿Sí? Precisamente, acá tenés un campo eléctrico que varía en el tiempo, ¿no? Oscila. sí, Ese campo eléctrico oscilando en el tiempo te genera un campo magnético también oscilando en el tiempo en esta dirección, ¿no? Ese es el campo magnético. sí. ¿Ok? Fíjate que básicamente lo que estamos diciendo es que la circulación de H es el campo eléctrico oscilante, ¿no? ¿Por qué oscila el campo eléctrico, Dani? Esto es la circulación. ¿Por qué oscila el campo eléctrico? ¿Cómo? Sí, porque el sigma era. Ah, También era un sigma dependiente del tiempo. No dije que estábamos pensando en algo oscilante, tenés razón. ¿Sí? Pero es un campo que varía porque el sigma varía. ¿Está bien? No dije, uno piensa a veces en oscilante, no era el caso. Pero bueno, si es oscilante el sigma, es oscilante el campo eléctrico. ¿Está bien? No sé, bueno, malísimo como lo expliqué. Pero por lo menos quiero que quede la idea de cómo encararle a la solución del problema con algo que es muy importante a la condición de borde, ¿no? Es pensar mucho más en el borde. Fíjense que en este caso, ya cuando tengo el borde resuelto, o sea, ya cuando tengo ya tengo, cuando ya tengo más o menos bien visto cómo es el campo magnético en este punto y en este punto, que es en los bordes, ¿sí? Ya puedo jugármela y decir, bueno, vamos a proponer una solución para todo el espacio interno, digamos. Uno agarra, propone esa solución y la tira a la ecuación diferencial a ver si la cumple. Y en el 99% de los casos lo cumple. ¿Sí? Porque la ecuación diferencial es sencilla adentro. ¿Ok? Fíjense que acá la ecuación diferencial no es una ecuación diferencial eh, como la anterior, como la del campo eléctrico, ya tiene un término acá, pero siguen siendo homogéneas. ¿Sí? En ese caso son sencillas, son eh, homogéneas. Bueno, che, tengo un preguntito más, Dani. ¿Cuándo consideras, o sea, está bien, la corriente que circula en Z versor, hacia arriba? O sea, porque hay para decir que circula igual que la placa, y no es así. O sea, porque está circulando por el medio que tengamos ahí, si hay algún medio, si no por el aire. Pero no circula igual que las placas, me parece. No sé si me explico. O sea, es la para misma, la... o sea, no, o sea, lo que yo digo es, vos tenés esto, ¿ok? Vos impediste que la corriente entre por acá, de entrada. Sí, Bien. Vos de entrada sabés que la densidad de carga superficial acá es uniforme, de sí, entrada. Entonces, empezamos a resolver el problema. Y resolviendo el problema nos damos cuenta de que la única forma de sostener eso es que la sí, sí, corriente, eso está la corriente claro. que entra por acá, ¿sí? Primero, se hace cero acá, perfecto, porque quiere decir que no hace falta un cable en el medio, pero sí te hacen falta cables acá que te lleven la corriente por el costado. Ahora, esos cables que vos ponés ahí, tienen que tener cada uno una batería. ¿Sí? ¿Por qué tienen que tener una batería? Porque estás cambiando de potencial. Sí, ¿Sí? Acá el potencial es cero y acá el potencial es sigma sobre epsilon cero por la distancia D. Campo eléctrico por distancia. sí, ¿Está bien? Entonces, es como que el problema como que se resuelve solo si uno eh, le sigue bien el paso a la cuestión de la conservación de la carga. Si nosotros nos quedábamos solamente con un K acá arriba y un K acá abajo,
y esa solución la poníamos en la ecuación de continuidad, que es esta. ¿Está bien? Y uno lo ponía acá. Cuando hacía esta cuenta, cuando la hace bien esta cuenta, te da diferente de 0. ¿Está bien? No te da 0 en todos los puntos del espacio. Y eso pasa porque ese problema no cumple la continuidad de carga. Eso está evidente, ¿no? Ahora, cuando uno de prepo le pone una corriente superficial también en el borde, uno agarra y al J este le incluye esa corriente superficial, esta ecuación se cumple. Entonces yo quería, o sea, estaría re bueno, ¿sí?, que uno agarre estas K que tienen en el borde, en las tapas, lo pongan en esta ecuación y vea que se cumple. ¿Sí? Esto sería fantástico. Además de dominar, digamos, la cuestión de cómo son las distribuciones superficiales y volumétricas de carga, ¿sí? Además de eso, lo estamos atacando desde un punto de vista mucho más físico, ¿sí?, que agarrar una ecuación diferencial y pensar solamente en resolverlo matemáticamente. A lo que iba yo, Dani, es que a tema de cuentas, el problema del capacitor de las placas paralelas separadas, que unido mediante algún conductor por el costado, a tema de cuenta el mismo. Fuentes. Lo que vos Fuentes. estás uniendo por el costado son fuentes. ¿Sí? Es análogo. Pero son, o sea, vos te las imaginás, pero si están separados a una distancia de, no están esas fuentes. No, Pero si vos le pones o sea, no es que no tenés que te imaginar, la tenés que fabricar. Vos tenés que fabricar algo así para que eso funcione. Porque si vos de entrada, quizá no lo aclaré, impedís que entre una corriente por acá, ¿sí? Ahora sí. Y que salga por acá, y vos pedís como tu condición para tu problema, ¿sí?, lo estás pensando. Y vos ves que la única forma es poner un montón de fuentes, ¿sí?, por acá. Claro, sí. Entonces lo fabricás y vas a ver que se cumple. Claro, y esa fuente te mantiene diferencia potencial también, no es como un conductor. Esa fuente te mantiene la diferencia de potencial, la controlás. Y es un flujo de Es corriente. un problema técnico, en todo caso. ¿Está bien? Pero vos estás, ¿sí?, estás como construyéndola, a la vez que estás resolviendo el problema, estás construyendo una posibilidad de un capacitor de forma diferente. ¿Está bien? Es como que reemplazás esa batería concentrada acá. ¿Está bien? Esa batería concentrada acá la reemplazás por una batería distribuida en el borde. Claro. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. Estaría genial que para el jueves que viene uno pueda agarrar de las corrientes superficiales, construirse el J y mostrar que ese J con el ρ construido con el sigma cumple la ecuación de continuidad. Estaría genial. Y estaría mucho más genial que vean, o sea, nosotros calculamos el E0 y el B1 y que vean también cómo se calcula el E2. También la segunda corrección cuasi estacionaria de los campos. Y estaría muchísimo, mucho más genial que vean el otro archivo de MQS. Hagan lo que puedan, nosotros tenemos que continuar con la materia, ¿sí? Vamos a hacer, o sea, de esto es un tema lindo, así que estaría bueno que lo vean lo máximo posible. Lo dejamos para el jueves, pero ya el lunes que viene vamos a tener que arrancar con otro tema. ¿Está bien? ¿Sí? Lo maté, ¿no? Un poco. Pero, bueno, vemos, no sé, lo otro lo dejamos. Esto es consulta también, no es teórico. Pero bueno, espero que haya servido, che. Tranquila, consulta. Bueno, nos vemos el lunes. ¿Sí? Bueno, Esto para el jueves que viene, lo que les pedí. ¿Sí? Y con esto cerramos el tema de. ¿Sí? Del capítulo 7 sería. Primer capítulo de la materia.
¿Los apuntes que subiste, Dani, de la clase 1, está completo o falta algo? Faltan algunas cositas que no di, así que en ese sentido está completo. Bueno. Bueno. Chao, chicos. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao.